Buenas tardes a tu audiencia. Muchas gracias por esta oportunidad. Sí, ministro, hoy nos interesó en sobremedida el tema este de la mafia de los pagarés. Usted hablaba de un problema que tiene dos aspectos fundamentales. Sí, dos aspectos que ya están claros. La cuestión es muy compleja, tiene varias aristas, varias dimensiones, varias facetas, pero hay dos aspectos ya muy claros. O sea, uno tiene que ver con lo cultural, con una cuestión de información sobre temas jurídicos, que es que muchísima gente asumen una deuda, firman los pagares respectivos o algún instrumento para documentar la deuda, Ujú. terminan de pagar, muchas veces vía descuento automático, y no tienen la previsión de retirar los pagares. Es cierto, en algunos casos, mencionaba el ministro Santander, que por más que intenten, ya los, los que tienen los pagares vendieron, entonces recurren a cualquier subterfugio para no entregar los pagares. Pero yo creo que son mayoría aquellos que terminan de pagar la deuda y no tomaron la previsión de retirar el pagaré. Ese pagaré después termina siendo vendido a un tercero, entonces ese tercero puede iniciar tranquilamente el juicio ejecutivo. Y de esa situación no es responsable el Poder Judicial, porque la ley es muy clara. O sea, son títulos ejecutivos, una vez presentados ante la instancia pertinente, el juez o la jueza debe tomar las medidas que están establecidas en la ley. Eh, entonces, muchos dicen que consideran que en esa situación hay una responsabilidad del Poder Judicial. No hay responsabilidad directa, eso categórico. Por ahí indirectamente podría ser que, no sé, se tengan que tomar algunos recaudos en ese sentido, pero en definitiva, los pagares, por ejemplo, son instrumentos pensados para que puedan circular libremente en el circuito económico financiero. Y la ley es muy clara en el sentido de las medidas que debe ordenar el juzgado una vez que se presenten esos pagares. El juez o la jueza en principio no tiene forma de saber que ese pagaré ha sido vendido y que la deuda documentada en este pagaré en realidad de facto ya ha sido pagada. Entonces, a partir de este planteamiento, hubo un diálogo hoy en el Pleno y finalmente se decidió avanzar con una campaña pedagógica de información eh, por distintas vías, ya sea vía redes sociales y a través también de programas de educación que tiene la Corte Suprema de Justicia como Educando en Justicia, para informar a los ciudadanos y a las ciudadanas cómo deben actuar en estos casos, que no se repitan estos eventos. Hay casos, o sea, estamos hablando de casos de corrupción, de casos de gente sumamente deshonesta que lucra con la ingenuidad de los demás, pero bueno, es una realidad que tenemos y que hay que lidiar con ella. Y el otro aspecto es el aspecto ya sistémico, porque desde el momento en que el juez no tiene forma o la juez no tiene forma de saber que ese pagaré, que la deuda que documenta ese pagaré ya ha sido pagada, tiene que activar los mecanismos legales procesales pertinentes. Entonces, el sistema también abre una puerta ancha para la actuación deshonesta. Por eso es que el ministro Santander ya había presentado un proyecto de acordada para disponer que una vez que un pagaré se presente para la iniciación de un juicio ejecutivo, el original tenga un sello de parte del juzgado donde se pueda determinar que ese pagaré ya es, ¿cómo se llama? Ya está en proceso de ejecución de la deuda que instrumenta. Eh, Hay una discusión ahí en la Corte, muchos asesores dicen que no corresponde. Yo no entiendo hasta ahora cuál es el fundamento para que digan que no corresponda, porque es cierto, los pagarés están pensados para que puedan circular libremente en el circuito económico financiero, pero esa circulación debe ser en base a la ley. No se puede, en este caso, aprovechar la libertad, entre comillas, para estafar alegremente a tirios y troyanos. Por lo tanto, yo creo que no solo
que no hay impedimento constitucional ni legal para que se pueda tomar una medida como esta, sino que incluso es una obligación del Poder Judicial proteger los derechos, en este caso patrimoniales, de los ciudadanos y las ciudadanas. Y por lo menos yo hablé con el ministro Santander y vamos a insistir, ya ahora que también con mi firma voy a acompañar ese proyecto de acordada para que se pueda implementar este sistema de sellar los pagarés originales que sean presentados para la promoción de juicios ejecutivos. Doctor, en este caso también es cierto, eso es un punto que se debería hacer, es una medida bastante buena. Lo que digo nomás es que, ¿qué pasa también con las irregularidades procesales? Porque ahí también entra la corrupción del funcionario judicial, porque están lo que llaman las famosas notificaciones voladoras, donde ves que al ser instrumento privado se tiene que reconocer y nunca llegan a los demandados las notificaciones para reconocimiento de firma y al final se convierten en instrumento ejecutivo e inicia ya el juicio en sí. Bueno, el informe preliminar, o sea, preliminar y el informe final de la auditoría habla de esa situación, pero por ejemplo se pudo auditar una ínfima parte. Hay un juzgado que tiene cerca de 50.000 expedientes y no hay auditoría que pueda, con la cantidad de funcionarios que tiene. ¿Qué juzgado, doctor? Dicho sea de paso. No recuerdo, siempre confundo. Hay una que es catedral, otra que es, ¿cómo que se llama? Encarnación. La No me acuerdo, Encarnación y San Roque. uno de los juzgados tiene más de... Pero no es de ahora, históricamente eso fue así. Y ese, por ejemplo, es un tema muy complicado. Ahí estamos hablando, hoy decía yo, de lo que se denomina inconmensurabilidad por la cantidad impresionante de expedientes, por lo complejo que es esa situación. Imagínate 50.000 expedientes en un juzgado de paz, que obviamente no tiene ni la logística ni los talentos humanos necesarios para poder responder convenientemente. Pero esa no es responsabilidad tampoco del Poder Judicial, sino de la ley. Ahí hay que trabajar en algún proyecto para por ley establecer, no sé, otros juzgados, acotar la competencia de los juzgados de paz. No sé, esa sería ya una discusión que tendríamos que tener con el Poder Legislativo y por qué no también con el Poder Ejecutivo, pero sobre todo con el Poder Legislativo. Entonces, se llama la atención que la mayoría de las notificaciones dicen que no encuentran al deudor, pero ahí lo que hay que ver si el domicilio fijado es efectivamente el domicilio fijado en el pagaré o en el contrato, en donde sea el domicilio denunciado. Pero esa es una situación que afecta directamente a los ujieres. El juez no tiene, en principio, salvo que haya denuncia, en principio no tiene forma de determinar la veracidad de esa situación. También nos dicen que, bueno, pero si ahí es mucha cantidad, como el juez no va a darse cuenta. Pero, ¿y qué debería hacer en este caso el juez? ¿Qué dice la ley al respecto? Y en principio no dice nada. Hasta tanto, repito, que alguien denuncie que esa notificación no se realizó. Yo recuerdo antes de ser ministro aún, recuerdo un caso de una notificación, de unas notificaciones que supuestamente un ujier de un juzgado de paz, en este caso era del Departamento Central, realizó a las 8 de la mañana en Villalbín. Villalbín es un distrito que está más o menos a 60 kilómetros al sur de Pilar. En esa época camino de tierra, o sea, para llegar a Villalbín necesita casi, para ida y vuelta, te insumía un día de tiempo, y ahí, bueno, uno se da cuenta que era imposible esa notificación. Recuerdo, me comuniqué con el juzgado, no me acuerdo de qué distrito era, y el juez me dijo, bueno, yo tengo un montón de expedientes, voy a revisar, efectivamente esto sí es cierto, no puede ser verdad, pero tenés que ir haciendo la denuncia caso por caso. ¿Cómo si vos sos juez, cómo sabes que en un caso efectivamente no estaba el demandado y que en otro caso hubo un caso de notificación voladora?
Y con respecto, doctor, a dos prácticas son... Repito, y estamos hablando de jugadores que tienen 40.000, 50.000, 30.000 expedientes. Si tenés 10 expedientes es distinto. Es decir, si estás, voy a citar mi distrito para que nadie se moleste. Si sos juez de paz de Isla Umbu, por supuesto te vas a dar cuenta, ¿verdad? Pero estamos hablando de casos, repito, con una cantidad impresionante de expedientes. Pero hay, doctor, hay también dos quejas también que hacen muchos los profesionales. Por un lado, que los expedientes lo tienen estos estudios jurídicos que se dedican al tema de los pagarés. Y por otro lado, también está que las resoluciones mismas son preparadas por ellos. Incluso cuando te presentan un escrito ya tienen la providencia ahí por lo que tenés que firmar nomás. Incluso las resoluciones de hacer efectivo el apercibimiento, también la liquidación y también la sentencia de remate, por ejemplo. Mira, por lo menos eso no surge de la auditoría. Eso no surge de la auditoría. Yo no puedo entrar a discutir porque no surge de la auditoría. Hay que ver en qué circunstancias los expedientes tienen las partes, ¿verdad? Yo ejercí la profesión y hay casos en cuestiones civiles en que uno puede retirar los expedientes. Entonces, habría que ver cómo será esa situación, pero por lo menos de la auditoría no surge eso, por lo menos hasta donde yo leí. Porque hubo casos en donde incluso se descubrió a abogados que iban, o a personas extrañas al juzgado que iban queriendo meter expediente, incluso frente a un juzgado se que dejaron expedientes judiciales de juicio ejecutivo justamente. Bueno, pero por lo menos hasta donde yo leí, de la auditoría, de las recomendaciones, de las conclusiones de la auditoría, bueno, hasta ahora yo no encontré esa situación. Ya. Doctor, y con respecto a la solución, entonces, esta acordada, pero, ¿cuándo estaría, doctor? Mira, yo no descarto que exista esa realidad, pero yo te pregunto, o sea, fíjate lo que está ocurriendo. Un juzgado de paz, ese juzgado de paz que tiene 50.000 expedientes, ¿te parece que va a tener espacio para tener esos expedientes? No. Va a tener infraestructura, tiene la logística, tiene la cantidad adecuada de talentos humanos. Yo no quiero, o sea, yo no sería juez en esas condiciones, porque por supuesto que pueden ocurrir muchísimas cosas, porque hay una sobresaturación de la capacidad material, física, de infraestructura de ese juzgado. Entonces, esa es una situación que se presta a muchas situaciones. Por lo tanto, eso está ocurriendo no por voluntad de la Corte Suprema de Justicia. Si tuviéramos recursos, seguramente construiríamos un juzgado de paz con la suficiente infraestructura, con todo lo necesario para poder manejar ese cúmulo de expedientes, pero no contamos con recursos. No es una cuestión de mala voluntad de la Corte. Tampoco, obviamente, se le puede responsabilizar al titular del juzgado de paz. Por lo tanto, es un tema que hay que debatir, por ejemplo, con el Parlamento. ¿Qué hacemos en esos casos? Y ya justamente... ¿Qué hacemos con los... conseguimos presupuesto para invertir en infraestructura, más talentos humanos, etcétera? Por eso te decía que es sumamente complejo el problema en este caso. Pero doctor, lo que yo puedo sacar en limpio son estas dos facetas a las que hice hoy mención. Doctor, es cierto ese punto de la ley, porque yo creo que, bueno, tenían también muchos expedientes, pero se le sumó más con la eliminación de los juzgados de justicia letrada, por ejemplo, y la ampliación del monto, e incluso también que hagan sucesiones y eso, hacen que al final de cuentas se llenen también. Y está también los casos de violencia familiar doméstica. Sí, yo recuerdo, todavía era parlamentario, y cuando se hizo esa modificación, se pensó más bien en el promedio, en el término medio de los juzgados de paz del país, que no tienen ese cúmulo impresionante de expedientes. Solo que acá estamos hablando de, no sé, 2, 3 juzgados de paz que tienen una situación muy especial,
son estos que trabajan en capital. ¿Entendés? O sea, cuando se trabajó en esa modificación se pensó en el promedio de los juzgados de paz, dice, bueno, no tienen tanta carga, etcétera, etcétera. Recuerdo que los jueces de paz en ese tiempo solicitaban una mejor remuneración, nosotros aprobamos la mejoría en la remuneración de los jueces de paz y posteriormente ampliamos la competencia. Pero evidentemente yo te tengo que confesar hoy que soy ministro de la Corte, yo nunca tuve en cuenta, no conocía esta realidad de estos juzgados de paz de capital. Entiendo. Eso es uno de los puntos que de repente se tendrían que rever. Doctor, Sí. cambiando un poquito el tema, nos interesa también la cuestión de la tobillera electrónica. Ya aprobaron el protocolo, pero creo que primero tienen que firmar todos los ministros para poder circularizar esta acordada. Sí, vamos a firmar. En el tema de las tobilleras, a ver, perdimos mucho tiempo innecesariamente porque hay una ley, yo fui proyectista de la ley en el 2020, que establecía precisamente aplicar la tobillera electrónica para casos de violencia contra la mujer, para casos de exclusión de hogar, tomando en cuenta la experiencia del Uruguay. Yo no sé por qué después se insistió en que no, que hay que aprobar otra ley y vamos a universalizar. Bueno, pues y esa ley decía claramente, no necesitaba ni de protocolo ni de nada, era aplicar en los casos de exclusión de hogar para proteger la vida de las mujeres. Después se aprueba otra normativa con la idea de universalizar. Bueno, entonces, pero aquí sí necesitamos protocolo. Yo insisto, desde la perspectiva constitucional, no hace falta ningún protocolo para que el Ejecutivo tome medidas para proteger la vida de las personas. Pero en este caso la ley dice, bueno, hay que hacer protocolo. Se tiene el protocolo, se aprobó hoy el protocolo. Pero hoy explicaba la ministra Carolina Llanes que en las mesas de diálogo con los representantes del Poder Ejecutivo, finalmente se acordó que se aplicara en principio la tobillera electrónica para casos de exclusión de hogar. Entonces yo pensé, mucho gregre para terminar diciendo Gregorio. No se había aplicado la ley del 2020, no se perdía tiempo precioso en trámite legislativo, más gastos que implica todo eso para el erario público, para terminar haciendo lo que planteó la ley desde el 2020. Pero de todas maneras, esta es la realidad que tenemos hoy. La Corte aprobó el protocolo y la implementación depende del Poder Ejecutivo. Y una cuestión, ¿a cuánta gente se le va a aplicar, se le va a colocar la tobillera electrónica? Ya depende de la cantidad de artefactos de la que disponga el Poder Ejecutivo, cosa que solamente el Poder Ejecutivo sabe. ¿Y qué es lo que tanto tiene el protocolo, doctor? ¿Tiene así, por ejemplo, las condiciones? Es típico de nuestras burocracias, de nuestros países, que somos tan apegados a la formalidad, a perder tiempo en pasos burocráticos innecesarios. El protocolo dice lo obvio, dice que se aplique preferentemente a los casos de exclusión de hogar, de violencia contra la mujer, y para casos, en todo caso, si es que existen los aparatos a delitos no tan graves, que hay que tener en cuenta la gravedad del hecho punible. Obviamente, lo central es, por ejemplo, proteger a la víctima, respetar los derechos humanos, conste que hoy cada vez más tiene propaganda negativa de los derechos humanos, pero se dicen los derechos humanos, que sean muy cuidadosos en la implementación, que se haga una implementación gradual. Obviedades, o sea, bastaba con aprobar la ley, el Ejecutivo hace un decreto reglamentario e implementaba, pero repito, como somos tan dados, yo creo que esto es en Sudamérica en general, en perder tiempo en formalidades, en formalismos, en burocratismos, bueno, se tuvo que finalmente aprobar este protocolo para decir lo obvio. Lo que decimos en el protocolo
que 2 más 2 es igual a 4. Hasta que tanto se cambien las reglas de la matemática. Y bueno, doctor, entiendo entonces. Y bueno, vamos a tener en breve, entonces, porque justamente nos decían desde la corte que tienen que firmar todo primero los ministros y todas esas cosas para poder acceder a la acordada en sí. Sí, Raúl, ya. Obviamente, tenemos que firmar todos los ministros, eso se pasa limpio y los ministros tienen que firmar. Pero yo te pregunto, de esto no es responsable la corte ni ninguno de nosotros. ¿Te parece obvio, te parece lógico, te parece de sentido común que teniendo los aparatos uno tenga que estar esperando un paso burocrático que lleva su tiempo y mientras tanto, por ejemplo, matan a una mujer? ¿Te parece lógico? No, totalmente Bueno, ilógico. es lo que vengo diciendo hace muchísimo tiempo. Entonces, es una obligación constitucional del Estado paraguayo proteger la vida. La vida ni siquiera es un derecho, es el elemento natural fundante de todos los derechos. Vino la vida y no hay derecho posible. Por lo tanto, es el elemento fundante de todo lo cuanto existe la vida. No existe democracia, no existe Estado de Derecho, no existe periodismo, no existe televisión, nada puede existir sin la vida. Por lo tanto, tenés que tomar todas las medidas. La Constitución parte de la protección de la vida, de la dignidad humana. Todas las medidas necesarias para proteger la vida. No podés estar dependiendo de un protocolo. Entiendo. Finalmente, ministro, se habla de que el ministro Diesel es el que tiene todos los votos ya para la presidencia. No sé si podés adelantarnos algo, si es cierto o no. La verdad no puedo adelantar nada porque como estamos en feria, hay colegas que están de vacaciones, así que una vez que volvamos todos vamos a saber eso, si efectivamente esa es una información correcta. Porque se habló de que el año pasado, cuando le eligieron al ministro Benítez Riera, ya tuvo al año siguiente también un acuerdo. Bueno, por lo menos de nuestra parte, no, por lo menos yo no tengo ningún acuerdo en ese sentido. Ya. Pero vos sabes perfectamente, de cualquiera de los 6 que hoy no integran el Consejo, puede ser, pero es lo que manifiesto permanentemente y ahora no voy a decir otra cosa. Hay que ser también muy prácticos, en el sentido de que algunos colegas, por el contexto político institucional, tienen más posibilidades de ser que otros que no, de repente el contexto político institucional no nos es muy favorable. Ya. Y una última pregunta. Pero tampoco por esto hay que salir a tirotear al sistema, ni a la corte, ni a nadie, ni a nada. Esto funciona así aquí en Paraguay, en Estados Unidos, en Europa, en todas partes, por lo menos en Occidente. Una última consulta. ¿Se le relacionó como candidato posible a la presidencia de la República, ministro? Vos sabés que para mí ya no es raro. Por lo menos desde el 2011 soy candidato a presidente. Así es que ya este es un caso muy parecido al del pastorcito mentiroso. Desde el 2011 prácticamente o sea, soy candidato a presidente y en ese tiempo sí trabajaba e intenté ser candidato a presidente de la República, pero no se dieron las circunstancias y heme aquí ahora y estoy concentrado en mi trabajo de ministro. Entiendo. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable. Un gusto, Raúl. Gracias por esta oportunidad. Usted está escuchando PDS.